de los creadores de esto otro, o esto, llega a esto, que no sabemos si será tan divertido como esto. Y por eso vamos a averiguarlo hoy aquí. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total. Y esta es la prueba del Puma ST, el sub deportivo de Ford. Si es que podemos llamarlo sub o deportivo. Meses atrás os grabamos el Puma ST Line de 155 caballos y no vamos a parar en ninguno de los aspectos que ya cubriésemos allí que tengan en común con este coche. Así que lo primero que tenéis que hacer antes de ver el vídeo del Puma ST, si no visteis el del ST Line de 155 caballos, es pegarle un vistazo. Era que os comentaba las dimensiones del Puma para explicaros cómo aquel coche tenía las dimensiones de un Focus de segunda generación prácticamente copiadas al centímetro y que las sensaciones de sub quedaban por tanto fiadas a una línea de cintura alta, a grandes ruedas y a un gran espacio entre la propia rueda y la aleta. Ahora con el Puma ST vamos un pasito más allá, mide los mismos 4,22 metros de largo, los mismos 1,80 m de ancho, baja 1,53 de alto, que es un centímetro menos porque se baja vía la altura libre de la carrocería. Tiene 200 caballos, 320 Nm de par y pesa 1.360 kilos. Además tiene un diferencial autoblocante Quaife en el eje delantero, un autoblocante Quaife que en realidad es un autoblocante tipo Torsen, pero fabricado por Quaife, los británicos. Estos son medidas de Focus de segunda generación, con diferencias de menos de un 2% en longitud, en altura y en anchura, tal y como os decíamos en el otro vídeo, pero con la gracia de que se copian las especificaciones mecánicas de un Focus RS de primera generación, que también tenía 215 caballos, 310 Nm de par máximo y también era una tracción delantera con un Quaife en el tren delantero, pero con 80 kilos menos encima. Así que lo que tenemos son las cotas de un Focus de segunda generación de 3 puertas, con un grupo motopropulsor por potencia y par y también por sistema de diferencial autoblocante muy parecido al Focus RS de primera generación, con la única diferencia respecto a esos dos modelos que esos dos llevaban puente trasero multibrazo y aquí llevamos dos brazos tirados unidos por una barra torsional, un sistema más barato. Y después de la charla existencial y el cacao de medidas, un repaso rápido a la estética. Ya os dije meses atrás que este coche me parecía simpático. El juego de la línea de cintura estilo botella de Coca-Cola, con músculo felino sobre el paso de rueda delantero, una cadera muy marcada trasera, ambas cosas le dan una personalidad importante al coche que la luce con gusto y que al menos a mi juicio lo hacen deportivo y chulo. La verdad es que me parece chulo. ¿Qué queréis que os diga? Estéticamente tenemos pocas diferencias con el Puma ST Line que probamos. Ya tenemos una especie de plástico aquí debajo para hacer las veces de splitter, para evitar que se cuele tanto aire por la parte inferior de la carrocería. Nos podemos dar cuenta de que tenemos aquí el intercooler directamente detrás de la calandra negra, la sigla ST, tenemos las mismas Air Curtain en los dos laterales, no tenemos toma de refrigeración de los frenos. Si nos vamos hacia el lateral tenemos llantas de 19 pulgadas que son enormes, rellenan muy bien el paso de rueda y también reducen la altura libre respecto al paso que teníamos visualmente en el ST Line. Si nos vamos por el lateral no tenemos ningún otro elemento que cambie. Dice Ford que cambia el alerón trasero, que tiene un poquito más de inclinación, a nosotros nos ha costado verlo sinceramente. La parte inferior tiene una especie de abrazo negro para hacer las veces de difusor, que luego veremos por debajo si funciona o no funciona, y lo más importante de todo, tenemos dos salidas de escape cortadas cual salami en ángulo, fabricadas en acero inoxidable, que son de verdad, molan de verdad, quedan bien de verdad y no hace falta poner cosas horteras aquí debajo, y además luego vais a ver que suenan también de verdad. Pero este coche, antes de seguir, tiene un pecado que hay que confesar ya. ¿Cuánto cuesta? 31.500 euros, toma ya. Son 6.000 euros más que el Fiesta ST redondeando, pero sí, este es más grande y aprovechable para la familia. El problema que tiene es que cuesta solo 2.000 euros menos que un Focus ST. Si le clavas el Pack Performance con el autoblocante, la diferencia se queda en 1.000 euros, ya que el Focus ST lleva el diferencial autoblocante de serie y tiene 80 caballazos más, además de ser más grande en su habitáculo. Está complicado justificar al Puma ST visto esto, pero vamos a seguir analizándolo. Por dentro las diferencias se reducen todavía más que las de la estética. Tenemos unos asientos Recaro que agarran a las mismas maravillas, los mismos asientos del Fiesta ST, que tanto me gustan porque agarrando bien son también cómodos para hacer viajes largos, están calefactados, como también lo puede estar el aro del volante. Aro de volante también específico para este coche, un poquito más deportivo, más gordito, con las formas adecuadas, este cuero
micro perforado, que en realidad no lo está, pero que lo parece. El toquecito aquí de la insignia ST y no hay más cambios. Está rojo el botón de encendido y apagado del motor. Tenemos esta especie de textura de fibra de carbono que ya teníamos en el ST Line, si no recuerdo mal. No hay más que comentar, más allá de que os voy a recordar que la posición de conducción me parece acertada, no es demasiado elevada, de hecho no creo que esté siquiera más arriba que la de un Focus de segunda generación. Pedales bien colocados, puedes hacer punta tacón, igual el acelerador un poco demasiado metido debajo de la consola central, pero bueno, tampoco me voy a quejar demasiado. Y lo que sí que me voy a quejar es de la palanca de cambios, porque cuando vas hacia atrás, la segunda, la cuarta y la sexta, queda ya demasiado lejos del aro del volante, porque si os fijáis tienes que hacer bastante recorrido. Cuando metes sexta tienes bastante distancia entre lo que es el pomo y el aro. Tal vez el pomo un poquito más arriba hubiese ayudado, o tener la columna un poquito más abajo, que a fin de cuentas es lo que tienes en el Fiesta ST, ¿no? Donde sí hay un gran cambio es en el maletero. Aquí hay 456 litros, que son más de los que teníamos en el 155 ST Line. ¿Por qué? Pues porque el cajón inferior en el otro coche estaba condenado porque tenías parte de la batería del sistema híbrido metido ahí delante, así que el cajón inferior era un poquito más pequeño. Aquí es más grande y nos da esa cifra gargantuónica de maletero que es enorme. La cuestión es que, siendo más grande, prácticamente 100 litros más grande que el de un Focus de 5 puertas, puedes decir, pues es más práctico el Puma, pero el problema que tenéis es que la altura entre la bandeja y la parte superior es muy alta si utilizas el cajón inferior, pero el plano es relativamente corto y relativamente estrecho. Así que si montáis aquí, por ejemplo, carritos de bebé, vais a tener que hacer un Tetris montando todas las cosas una encima de otra, que es lo mismo que os va a ocurrir si vais a hacer la compra. Vais a tener que meter bolsas unas encima de las otras. A fin de cuentas es más práctico tener un poquito menos de litros de maletero y tener un plano de carga más ancho y más alargado, que al final es lo que te ofrece un compacto. Por cierto, mucho cajón inferior, pero no hay rueda de repuesto. Por debajo del coche pues tenemos la misma base del otro Puma que vimos no hace tantas semanas en el canal. Lo que sí que cambia es una cosa que no se ve por aquí arriba, que es la cremallera de la dirección. Solo os voy a poder enseñar el tirante de la dirección. Esta cremallera de dirección tiene una relación de giro de 11,4 a 1. Quiere decir que por cada 11,4 grados que giras el volante, gira 1 grado la rueda. Es una dirección súper directa, está en el orden de la que utilizaba Ford en el Focus ST o la del Fiesta ST, y es un 25% más rápida que una cremallera de dirección estándar de un Puma convencional, que ya de por sí es relativamente rápida. No tiene además paso variable, no es una de esas cremalleras que en la parte central gira menos las ruedas y después a medida que metes más volante gira más, sino que es lineal todo el rato, y eso luego se agradece a la hora de sentir el coche porque tienes más claro a través de las yemas de los dedos cuánto estás girando y es más intuitivo, pero eso lo hace también un poquito más nervioso cuando vas conduciendo por autovía, autopista, que te obliga a sobreconducirlo un poco más porque cualquier pequeño grado que gires la dirección ocasiona ya que el coche se desplace lateralmente. A nivel de suspensiones, amortiguadores y todo lo demás, hay cambios importantes. Se ha hecho todo más rígido, estabilizador, muelles, los bushings de la suspensión de los brazos son los mismos, de chapa estampada sencilla, no hay nada soldado aquí. Las manguetas son de acero, no son de aluminio, pero sí hay un truco en los amortiguadores. Los amortiguadores son de válvula activa. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una valvulita interna que lo que hace es que cuando tienes movimientos lentos hace que el amortiguador sea duro, y cuando tienes movimientos rápidos se pone blando. Se libera una valvulita y se pone blando. ¿Y qué se consigue con eso? Pues cuando pillas un bache, como es un movimiento muy rápido de arriba a abajo, esa válvula que está ahí dentro del amortiguador, al abrirse, permite que el coche se le trague el bache sin que rebote, sin que salte del sitio, ni que rebote después la rueda al caer al suelo. Pero cuando tienes que controlar el cabeceo o el balanceo del coche, tienes unos amortiguadores más duros en proporción, cosa que se vio en los Abarth 500 que llevaban con IFSD y que poco a poco hemos ido viendo en más y más y más coches deportivos con un buen compromiso sin tener que recurrir a amortiguadores de control electrónico. Por debajo no hay mucha más historia. Lo que sí quiero comentar es el puente trasero, que tiene mucho que ver también con el empleado
en el Fiesta ST. Para empezar, este puente trasero es un 40% más rígido que el puente trasero del Ford Puma estándar y un 50% más rígido que el empleado en el Fiesta ST. ¿Por qué se utiliza esto más rígido? Porque de esa manera lo que se consigue es controlar el balanceo del coche, el balanceo lateral. Alguna vez lo hemos comentado que los coches más altos y con más kilos más arriba lo que tienden es a inclinarse más y eso lo tratas de evitar para mantener una buena huella en el asfalto pisándolo. Entonces, siempre que vas a utilizar un SUV, acabas utilizando estabilizadoras más gruesas para evitar esa transferencia de pesos. Bueno, la transferencia la vas a tener igualmente, pero ese balanceo debido a la transferencia de pesos. Por eso este puente está reforzado y además lleva una cosa que no se ve porque lleva la tapa aquí de protección, pero tiene una barra estabilizadora dentro para incrementar esa rigidez. Luego se utiliza una triquiñuela que no se va a ver muy clara aquí, pero que ha utilizado Ford, que es colocar estos muelles de manera ligeramente combada, angulada, un poquito como si fuese una banana, dicen ellos. ¿Qué se consigue con ello? Si recordáis el vídeo del León que llevaba puente trasero torsional, os explicaba que cuando utilizas un puente de este tipo, en vez de un sistema multibrazo, tienes un problema y es que cuando pillas un bache longitudinal tienes que dejar moverse las ruedas hacia atrás y hacia adelante para que no tengas un rebote muy marcado hacia arriba, si no el coche se hace incómodo. Pero si dejas que estos tacos de goma permitan que la rueda se mueva hacia adelante y hacia atrás, lo que va a ocurrir cuando tomes una curva es que la fuerza va a tirar de esta rueda hacia adentro y eso va a hacer que el puente todo se tuerza y empuje este bushing hacia adelante. Así que vas a tener poco control en la dirección, vamos a decir. Así que el coche se va a notar inestable, no del todo preciso, que es una cosa típica de cualquier coche con puente trasero torsional. O es un coche rebotón de atrás o es poco preciso a la dirección. Lo que ha hecho Ford desde hace muchos años, ya en el Fiesta ST, es colocar los muelles de manera un poco inclinada. De esa manera estos muelles, cuando comprimes la suspensión, lo que hacen es empujar el brazo este longitudinal que tienes hacia afuera y controla ese movimiento transversal sin tener que poner una barra de panar como si vimos, por ejemplo, en el Peugeot 208 eléctrico. Es una solución que cuando conduces el coche te das cuenta rápidamente de que esos bushings de aquí se han podido poner un poquito más blandos, el coche no es rebotón de atrás y aún así tienes perfectísimo control de a dónde miran las ruedas delanteras y perfectísima precisión en el volante. Última cosa que comentar aquí, amortiguadores también con la válvula activa que os hemos comentado en el tren delantero. Esa válvula activa, no os hagáis a la idea de que es una válvula que funciona mediante electrónica, es un sistema totalmente activo pero sin electrónica, funciona por un principio puramente mecánico. Frenos, detrás discos pequeñitos con una pinza flotante de un único pistón y delante también tenemos discos, en este caso ventilados, de buen grosor la verdad, y una pinza también monopistón. No hay ningún tipo de conducto de refrigeración, eso va a condenar que los pistones, el disco, la pastilla acumulen bastante calor y en un trato un poco exigente pues van a acabar diciendo basta, pero luego hablamos de eso mejor. Debajo del capó delantero tenemos el mismo 3 cilindros del Fiesta ST, con su 1,5 litros de cilindrada, culate bloque en aleación de aluminio, 12 válvulas, distribución por 2 árboles de levas, ambos con distribución variable, turbocompresor firmado por Continental, inyección directa de gasolina y distribución por cadena. Las cifras que dan son 200 caballos a 6.000 vueltas, 320 Nm de par máximo entre 2.500 y 3.500 revoluciones por minuto, que son 30 más que en el Fiesta y que se han colocado aquí para compensar en parte el extra del peso. Y todo se baja a las ruedas delanteras a través de una caja de cambios de 6 relaciones y el citado diferencial tipo Torsen opcional, fabricado por Quaife, que envía más para la rueda que más lento gira de las delanteras. Aunque te tapasen todos los logos de este Puma ST y no supieses que es un Ford, te bastarían 200 metros, 2 curvas para darte cuenta de que este coche es un Ford, y no solo un Ford, sino un Ford puesto a punto por la gente que hace los deportivos, los STs, los RS, porque la dirección es innegable, tiene la personalidad de todos los Ford deportivos, es decir, es súper rápida, súper directa, responde con el mínimo movimiento de las muñecas, no es de paso variable, así que tanto giran las ruedas, tanto gira el coche, tanto rota, y notas el coche inmediatamente súper ágil, que quiere meterse en cualquier curva, en cualquier sitio, en cualquier vértice que estés viendo, que estás pensando, y al mismo tiempo
Todo eso hace que te tengas que acoplar un poquito al coche antes de sacarle todo el partido, sobre todo si vienes de un coche con una dirección lenta. Si vienes de un Alfa que la tiene rápida, pues no notarás tanta diferencia, pero si vienes de un coche más desmultiplicado, pues vas a notar que tienes que tener un tiempo de acople antes de ajustarte. Eso sí, una vez que te ajustes te vas a enamorar y de hecho en cuanto te pases a un coche más convencional vas a echar en falta este tren delantero y este volante tan directo. Poner una dirección tan rápida tiene sus riesgos, porque puedes encontrarte con un coche que de tan excitable que es a través del volante, provoques sin querer prácticamente con el primer golpe de volante un subviraje. Así que tienes que hacer un coche que tenga suficiente capacidad de tragarse tanto giro cuando se lo clavas y una trasera que no sea demasiado agarrada al suelo para que permita al coche rotar. Y eso Ford lo consigue porque ha vuelto a hacer de las suyas y ha creado un culo que puedes colocar a tu gusto a través de dos decisiones. Una es entrar en los frenos en la curva y pegar un golpe rápido de volante para descolgar el culo y que redondee la trazada mientras estás iniciando la rotación hacia dentro de la curva, o si ya estás apoyado en medio de la curva y estás aquí metido, puedes quitar el hilito de gas que te mantiene metido en la línea y inmediatamente lo que va a hacer la trasera es ¡pum!, soltarse y rotar sobre sí misma para colocar el coche en la trazada y ayudarte a hacerlo girar. Es un coche que con un tren trasero rígido, han jugado con mucha rigidez en el puente trasero. Ford ha conseguido que tengas ese culo que puedas colocar, a costa de otras cosas que luego comentaremos. Así que puedes entrar descolgando el culo, puedes descolgar el culo a medio de la trazada y lo que nos va a quedar comentar es cómo rota, cómo gira a la salida de la curva, y a eso ayuda el paquete performance opcional que tienes que pedir si te compras este coche sí o sí, porque incluye el diferencial autoblocante de tipo Torsen firmado por Wife, que lleva haciendo diferenciales para los Ford deportivos desde el Focus RS de primera generación. Gracias al uso de este tipo de diferencial tenemos la misma respuesta que os comentaba cuando probamos el GR Yaris con el Circuit Pack, que es que gracias a que envía más para la rueda que gira más lenta, cuando apoyas muy fuerte el coche a la salida de una curva, si lo tienes muy apoyado en la rueda delantera externa a la curva, la interna va a girar más rápido que la externa porque va a estar casi a punto de patinar, casi a punto de levantarse, y eso va a hacer que el coche rote porque va a enviar más para la rueda externa que la interna, y eso va a hacer que, por ejemplo, en esta curva, si yo voy muy rápido al gas, me meta hacia adentro, no me saque hacia afuera, no voy arrastrando hacia afuera, y eso lo hace perfecto para seguir divirtiéndote aun cuando estás aprovechando los 320 Nm de par del propulsor. Esto es amor instantáneo, señoras y señores. Es el primer SUV deportivo bien hecho. Es el primero en ser capaz de romper el agarre del eje trasero con decisión para ayudarte a rotar. El primero en tener un tren delantero casi inmune al subviraje. El primero en el que apenas se le nota estar más alto del modelo que deriva, que en este caso es el Fiesta, en cuanto a paso puro por curva. Es la primera vez que podemos decir que hay un SUV que realmente va bien sin ningún pero. La suspensión inmediatamente te das en los primeros kilómetros cuenta de que es dura, que es algo seca, especialmente del tren trasero. Se ha hecho así, se ha metido más rigidez al balanceo, pues para compensar ese extra de altura, ese extra de kilos que tienes. Por un lado tienes más kilos, por otro lado tienes los kilos más arriba que en un Fiesta ST. Se compensa en parte ese hecho porque el coche es más ancho, tanto de vías como de anchura total, pero aún así se ha tenido que jugar con ese puente trasero un poquito más rígido. Eso va a ocasionar que el coche sea un poco más incómodo cuando viajas lento, de eso hablaremos después, pero aquí, en medio del tramo, no se nota tanto porque lo que notas es que el coche apenas cabecea, apenas balancea, en cuanto pegas el golpe de volante, cae en el sitio y se queda ahí durito, con un control muy justito de la extensión del amortiguador de la parte interna a la curva. Y en el momento en el que te pillas un bache en medio de la trazada no va a pasar nada malo. ¿Por qué? Pues porque los amortiguadores esos que os he comentado, que tienen válvula activa, liberan la válvula y lo que ocurre es que se traga el bache sin descomponer la trazada a pesar de ir rígido. Gracias a esa solución puedes tener las dos caras de la moneda. Un coche que no tiene movimientos descontrolados de la carrocería en cabeceo y balanceo, y al mismo tiempo la capacidad de tragarse baches en apoyo sin que pegues un salto y te saque de la trazada. Frenos. Frena bien y además el tacto del pedal es bastante agradecido. Es durito, lo puedes dosificar cuando se estás entrando para hacer, mientras haces punta tacón puedes hacer frenada regresiva, puedes
colocar el coche, sabes más o menos cómo de castigados están, cuando se calientan se queda un poquito más blando, vas notando cuánto estás trabajando en los frenos, y en ese aspecto me parece mejor que el servofreno pseudoactivo que tenía el Focus ST, que nos dejó recalentar los frenos casi sin darnos cuenta y acabamos con humarria, sin que el pedal se notase más blando, cosa que por un lado es positiva, pero por otro lado hay que tenerla siempre en cuenta. ¿Le falta algo a los frenos? Bueno, igual un poquito de resistencia al calentamiento pura y bruta si eres un poco becerro cuando estás probando el coche, pero no creo que nadie le vaya a poner en pegas a este coche, porque tampoco me imagino a la gente entrando en un track day con un Puma ST, sino haciendo así tramos de montaña, y aquí no me ha parecido que le falte ni mordiente ni demasiada resistencia al calentamiento. El motor a mí me encanta, lo sabéis desde que probé el Fiesta ST, ¿verdad? Y es que además tiene un toque de sonido que me parece precioso, con el petardeo del escape justo medido, el adecuado, no exagerado, y tiene ahí un carraspeo, una roncosidad que me recuerda también pues a la Yamaha que ha hecho Bot Power, que tenía 3 cilindros, a una Benelli, una Triumph, cualquier moto tricilíndrica tiene ese carácter de un 3 cilindros, y como dicen los amigos de Asphalt and Rubber, un 3 cilindros mola si está bien hecho. Cilindros bien hecho, como os digo, no solo suena bien, sino que mola. Tiene una respuesta rápida, directa al acelerador, no tiene lag este motor, tiene una curva de par bastante llena y no tiene muchas inercias. Normalmente los 3 cilindros, por montar un volante motor y unos árboles de equilibrado para que vibren menos, más pesados de lo que se suele utilizar, hace que tengan un poquito más de inercia en los cambios de revoluciones, pero Ford ya en el Fiesta ST nos demostró que con este motor, con el 1.5 de 3 cilindros, es capaz de crear un motor con respuesta muy directa, a pesar de tener solo 3 cilindros. Si acaso vibra un poquito cuando está al ralentí, eso es cierto, y también se deshincha un poquito cuando pasas de las 5.000 revoluciones por minuto. No tiene esa última pegada que un motor de 4 cilindros igual sí tendría, o incluso el de 3 cilindros del GR Yaris ahí arriba explota un poquito más, y aquí de las 5.500 a las 6.400, 300 que entras en la zona roja, no hay esa última pegada, pero te lo compensa con un par tremendo. Puedes entrar prácticamente en 2 marchas en cada curva, porque aunque tengas las revoluciones a medias, aunque estés por las 3.000 o así, o las 2.500, vas a tener suficiente respuesta del motor como para que te pegues empujón. Pegas del coche. 2. Voy a quedarme con 2 cosas claras. Una es una cosa que ya le vimos al Focus ST y la otra está relacionada con esa misma pega. Y ambas dos tienen que ver con el tacto de la dirección y con la información que te llega. Normalmente me quejo porque los coches no hablan a través del aro del volante. Este habla, te deja más o menos saber lo que están pegándose las pilotes por 4S al asfalto en cada momento, y eso te permite dosificarlas, así que hay bien, pero tiene un problemilla, y es que es un coche un poco buscón del tren delantero. ¿Qué quiero decir con buscón? Pues que tiene reacciones parásitas que le hacen seguir los baches, o le hacen seguir cuando pierdes motricidad de una de las 2 ruedas, se tira hacia ese lado. Si pillas un peralte también es un poco más seguidor de los peraltes, así que lo tienes que sobreconducir un poco más, le tienes que trabajar un poquito más el aro del volante para mantenerlo justo en el sitio. ¿Por qué puede ser esto? Pues por varias cosas. La primera tiene que ver con el uso de una estabilizadora trasera tan rígida, y la delantera también un poquito más rígida de lo habitual. Cuanto más duro colocas una estabilizadora, lo que ocurre es que el coche sigue más los baches, porque influye más el movimiento de una rueda que pille el bache a la otra rueda, así que va siguiendo un poquito más el canteo de la carretera, justo por el hecho de montar estabilizadoras más gruesas, más duras, y esto tiene que ver con que es un SUV, entonces pide estabilizadoras más gruesas porque es más alto y por tanto es un poquito más seguidor de las imperfecciones del asfalto. Esto además se combina con otro problema que tiene, y es que es un coche que parece, o da la sensación que tiene más offset
en las ruedas del que le toca. Da la sensación de que lleva separadores de 8 milímetros o de 10 montados en el tren delantero, y tienes todos los efectos parásitos derivados de esos separadores, porque hay una desalineación entre el punto en el que rota el neumático y el punto en el que se aplica la fuerza al neumático, y eso hace que la rueda tire del volante hacia los lados y lo hace más respondón, voy a decir, quiere ponerse más recto antes, tienes un poquito más de esa sensación de que el volante quiere hacer una cosa mientras el coche o le estás pidiendo que haga otra, que no me parece mal porque también lo hace un poquito más divertido, más intuitivo, más interactivo, pero se pasa un poco de la raya, sobre todo cuando lo comparas con Fiesta ST o Focus ST puestos al punto por la misma gente de Ford. Si os estáis preguntando qué es eso del offset, os voy a hacer una pequeña explicación técnica ahora mismo. Una explicación súper rápida de lo que es el offset, alguna vez ya lo hemos comentado, de hecho, en algún vídeo. Cuando giro esta rueda para girar la dirección, tengo que girarla a través de un eje virtual. Ese eje va de la copela de la suspensión arriba a la bola de la suspensión abajo. Y sobre ese eje es sobre el que gira la rueda. Lo que es el offset es la distancia. Si proyectamos ese eje contra el suelo, nos va a salir un punto. Y ese punto lo veis aquí, porque he estado girando la rueda hacia un lado y hacia el otro hasta dejar marca en el neumático. La distancia entre ese punto alrededor del que gira la rueda y el centro del neumático, que estaría por aquí, es el offset. Si no están alineados los dos, lo que va a ocurrir cuando frenamos o aceleramos es que la fuerza va a ir justo en la parte central del neumático y va a hacer un par de fuerzas con el centro a través del que gira. Eso es lo que provoca que tengamos efectos parásitos en la dirección que después el coche busca filtrar a través del trabajo de la dirección asistida. Y la otra pega que os comentaba de la dirección, que os digo que me recuerda a lo que nos pasaba con el Focus ST, tiene que ver con el filtrado que hacen a través de la caña de dirección, de la asistencia de la dirección, de las reacciones que tienes en el volante debido al par del motor. Justo por ese offset que os acabo de explicar y por la cantidad de par, 320 Nm que estás bajando a través de las ruedas delanteras y por el uso del diferencial Torsen, el coche se quiere tirar a los lados buscando motricidad, y eso va a hacer que cuando abuses muchísimo del acelerador aprovechando el uso del Torsen para rotar el coche a la salida de la curva y tengas volante metido, el coche va a querer pegar volantazos. Normalmente eso pasaba con todos los coches que tenían diferencial autoblocante y en tracción delantera y aplicas par, y eso al final te pide que agarres fuerte el volante para poder sacar el coche de las curvas. Pasaba con el Focus RS de primera generación y se solventaba montando una mangueta desacoplada en la segunda generación que permitía tener alineadas tanto la huella del neumático como el centro a través del que rotaba. De esa manera el coche no tenía esos latigazos en el volante y era más fácil llevarlo, pero para el Focus ST Ford estrenó un sistema que lo que hace es poner dura la dirección, la asistencia de la dirección, para que el volante se quede en el sitio cuando pega esos latigazos y se intenta salir de la trayectoria. Como os decía en la prueba del Focus ST, eso hace que de repente cuando estás metido en la curva y aplicas gas tengas una sensación extraña de que el volante parece que se clava en el sitio. Se nota pocas veces, en el Puma ST tal vez se note una vez un poquito más, pues justo por la geometría del tren delantero, pero no te llegas a encontrar con esto en todas las curvas, sino en situaciones muy concretas. Pero cuando llega ese momento, notas que el filtro de la dirección asistida intenta entrar en acción, intenta parar ese latigazo, y a mí me parece un poco artificial. Entiendo que lo ha hecho Ford para calmar a la gente, para que no tengas esa sensación de latigazos en el volante, que hace que el coche sea más fácil de llevar si los filtras, pero al mismo tiempo echo en falta ese tacto más natural, voy a decir, porque se hace un poco antinatural, un poco artificial, que el volante se quede medio bloqueado justo en esa décima de segundo, y si no sabes lo que está ocurriendo y no sabes la técnica que hay detrás, te puede dejar un poco loco. Así que estas son las dos grandes pegas, que se nota el tren delantero con ganas de ponerse tieso y sigue peraltes y baches en la carretera en mayor medida que un Fiesta ST, y en cuanto abusas de la potencia, la asistencia de dirección trata de filtrarla de manera artificial. Ambas se arreglarían con manguetas desacopladas o un diseño más específico para la propia geometría del tren delantero del Puma, pero ambos aspectos son más caros de integrar y bueno, Ford aquí no los ha metido. Tampoco ayuda eso de usar tanta rigidez al balanceo vía estabilizadoras, porque también hace que el coche tenga ese extra de sensibilidad en la dirección para querer seguir esos baches o esas desigualdades en el asfalto cuando vas meridianamente rápido. Si me preguntas si este coche se nota distinto a un Fiesta ST, compartiendo todos esos atributos que os he comentado,
Pues os diré que sí, que se nota distinto. Y se nota distinto porque tienes ese extra de rigidez para compensar el extra de altura y de peso que hace que el coche no fluya tan bien como sí hacía el Fiesta ST, que se permitía el lujo de trabajar un poco más en consonancia con la carretera, fluía un poquito mejor porque se podía mover un poquito más de carrocería y no tenía que ir tan a tabla como este coche respecto al suelo para conservar ese paso por curva. Pero también os digo una cosa, este coche es mucho más divertido de conducir por curvas que un Polo GTI, por decir algo. Y el Polo GTI tiene mejor base que este coche, que tiene el centro de gravedad más bajo y mejores propiedades que un SUV, pero la puesta a punto hace mucho y en este caso Ford ha conseguido algo que sinceramente no creía que fuese posible, que es hacer un SUV deportivo divertido que puedas colocar de atrás cuando te dé la gana. Porque si bajamos el ritmo y pasamos a usar el Puma ST como un coche de diario, aflorarán los compromisos adquiridos para hacer un SUV deportivo tan brillante. Es un coche seco, como os decía, así que en ciudad hay que frenar algo más de lo que sueles hacerlo para ciertos resaltos, ciertos baches y ciertas tapas de alcantarilla. Es ruidoso, aunque no tanto como esperaba. Te queda la sensación, por tener el motor siempre presente cuando aceleras, de que va a ser un coche muy ruidoso en autovía cuando lo midas. Y luego, cuando lo hemos medido a velocidad sostenida a 120 por hora, nos ha dado 72 decibelios, que tampoco está mal respecto a la competencia. Consumo 8 litros a los 100, para lo que anda no está nada mal. Prestaciones, pues le hemos medido el 80-120 en 4 segundos y el 60-100 en 3,8. Ford promete el 0 a 100 en 6,7 y parece totalmente creíble, la verdad. Hay muchas cosas claras que me han quedado después de esta prueba. La primera de todas ellas es que este es el mejor SUV deportivo hecho jamás en la historia para enfrentarte a una carretera de curvas. Ni el Formentor con sus 300 caballos me parece que sea más entretenido que este coche, sobre todo por cómo va este coche a nivel de chasis, cómo fluye por la carretera, cómo te permite descolgar la trasera, cosa que es novedad en un SUV. Y ese trabajo me parece que brilla muy alto, pero le veo también 3 problemas. Y el primero de ellos tiene que ver con este comportamiento. Conseguir este comportamiento ha obligado a Ford a tomar una serie de características que tienen sus pegas. Siempre que alguien me pregunta si prepara su coche, le aviso de que si lo prepara va a tener algunas contraprestaciones, algunos problemas. Y en este coche vemos justo esas cualidades de si te pasas metiendo separadores en el tren delantero o si te pasas poniendo rígida la carrocería. Me parece el típico coche que mucha gente se va a comprar porque es el tope de gama, el más deportivo, el más potente, porque estéticamente mola y todo lo demás, pero luego no va a atacar carreteras de curvas. Y si ese es el perfil del comprador, ese comprador se va a encontrar un coche demasiado duro y demasiado seco para el día a día y va a tener que conceder esos permisos para que el coche sea un poquito más incómodo a cambio de nada, porque si no lo vas a utilizar en carretera de curvas no tiene sentido. Así que este es el SUV para el que realmente vaya a ir a hacer carretera de curvas. Si solo lo quieres para el postureo o por la potencia, El segundo problema es el tema de la dirección que os he dicho, que combina esas dos problemáticas de tener demasiado offset en las manguetas delanteras con el hecho de intentar filtrar los latigazos del volante con la dirección asistida, como se hizo en el Focus ST. Ambos aspectos me parece que son ya de tiquismiquis muy personales míos y no creo que a nadie le vayan a influenciar negativamente, pero son dos aspectos que en el Fiesta ST no son tan presentes. Y sobre todo ese segundo punto de intentar filtrar los latigazos del volante a través de la dirección asistida, creo que debería de borrarse de todos los manuales de puesta a punto de todos los fabricantes de coches y evitar que lo hiciesen, a cambio de que los conductores apreciasen que si les pega volantazos, el coche es que les está hablando, y como queremos que ya el coche no hable para no asustar al conductor, hemos entrado en una situación un poco peculiar. Y el tercer problema que le veo es el del precio, y es un problema tremendo. Este coche son 6.000 euros más que un Fiesta ST, 31.500 euros, si le pones el diferencial Quive ya son 32.500. Pagar 6.000 euros más por este coche tiene la justificación de que estéticamente te puede molar más que el Fiesta. Yo eso lo respeto porque es un coche que a mí me gusta estéticamente cuando lo miro. Puedes decir que tienes más maletero, que tienes más plazas traseras, lo compro, pero de repente aparece el elefante en la sala. ¿Y cuál es el elefante en la sala? El Focus ST, que vale apenas 1.000 y pico euros más que este coche, 2.000 y pico, depende de si te pillas el autoblocante o no para esta versión. Y el Focus ST tiene 80 caballos más, es más de un segundo más rápido en el 80-120 cuando lo mides. Es un coche que fluye mejor por la carretera, no es tan rebotón, es más cómodo en el día a día, me parece que lo hace mejor todo. La única pega que le encuentro tiene que ver con el consumo, porque gasta 4 litros a los 100 más cuando le estás dando duro. Si haces una conducción un poco más relajada vas a tener diferencias de alrededor de 2 litros a favor del Puma
ST, y eso puede que para algunas personas sea un factor importante, pero si nos olvidamos del consumo, yo compraría siempre a ojos cerrados el Focus ST. Ford siempre ha sido una marca que ha tenido mucha automatriculación, siempre ha tenido muchas promociones en los concesionarios. Cuando probamos el Fiesta ST era fácil rebatir el precio de venta, pero después con esto de las emisiones de CO2 nos encontramos con que los precios ya no solo no bajaban en los concesionarios, sino que los coches con listas de espera de más de 6 meses empezaban a encarecerse, pedían más que el precio oficial de tarifa. Lo que vamos a hacer ahora es ver si hay Pumas STs a vender en el mercado de los concesionarios de vehículo nuevo y de vehículo automatriculado con poquitos kilómetros en Wallapop, como siempre. Bueno, pues vamos a ver. Recordad que el coche tiene un precio de tarifa de 31.500 euros por Puma ST. Bueno, vamos a hacerlo directamente aquí. Marca y modelo Ford, Puma... algo hecho mal. Puma. No será porque no buscase Pumas. Mira, el Puma del 97, ese me suena. Ford Puma ST. Si vais a preguntar por mi Puma, está en Balleros, que le está montando las Bilstein y alguna cosilla más, que lo voy a estrenar en el Rally de Barbastro en el mes de junio. Vamos a ver, vamos a marcar aquí la potencia de 200 caballos para quitarnos los Pumas que no son ST, y solo hay un coche. 203 caballos, 30.990, vamos a verlo. Está en Deisa, concesionario oficial aquí en Madrid. Verde Hulk, equipado, no sé si lleva el Performance Pack, que es lo que estoy mirando. Pone descuento financiando 27.990, precio al contado 30.990. Y esto para una unidad nueva. Te vas a ahorrar unos 1.000 euros si compras el coche de stock en este concesionario, y es el único concesionario que hemos encontrado que tiene una unidad del Puma ST, aunque no aparece por ningún sitio si lleva el acabado Performance o no, que es lo que incluye el diferencial autoblocante, que realmente es lo que interesa. Por cierto, Ford Puma 4x4 no es 4x4. No hay más. Y esto era algo esperado. A fin de cuentas, ahora con toda esta historia del CO2, de las medias de los fabricantes y todo lo demás, lo que ha acabado haciendo Ford es quitar los incentivos de las versiones más deportivas, y por eso hemos dejado de ver Fiestas STs, Pumas STs, Focus STs a vender. Pero vamos a hacer un ejercicio aquí antes de irnos, que va a ser buscar un Focus ST. Y ya veis, además de que tenemos un Focus del 2006 con 1.600 caballos, madre mía, tenemos por 280 caballos un ST3, 35.900 euros, 35.900 el mismo de Deisa, 30, 190, 12.000 kilómetros. Vamos a abrir este. Y luego el resto ya son RS. Este coche me trae loco, pero están carísimos. Más, a ver si hay algún ST más de los nuevos. Un RS por 35. Este coche, que son 12.103 kilómetros del año pasado, cuesta como el Puma. Tiene más caballos que el Puma, y como os decía en el vídeo, me parece una compra más sensata que el Puma. Pero es una cuestión ya de gusto, supongo. Pues eso ha sido todo lo que os queríamos contar del Puma ST. Me parece que es un coche muy bien hecho. Ford lo ha hecho bien. Otra cosa es que tenga sentido comprarse este coche antes que otro por este precio, que eso es una cuestión que os invito a comentar en los comentarios aquí abajo. Dejadnos un me gusta si os ha gustado el vídeo, preguntadnos lo que queráis también en los comentarios de la técnica del coche o de lo que queráis preguntarme del Puma ST, que también estaré encantado de contestaros. Suscribiros si no lo habéis hecho ya, darle a la campanita si queréis recibir notificaciones, si es que a YouTube le da la gana de enviarlas, porque muchas veces tampoco le da la gana de enviarlas. Y no tengo nada más que contaros, nos vemos pronto con otro coche en otro vídeo. Un saludo.